¿Cómo está, profesora? Le habla Miguel Natera. Yo le voy a hablar un poco de lo que es la guerra de trincheras en Irak. Entre 1982 y 1987, las fuerzas iraníes organizaron las ofensivas a lo largo de la frontera, fundamentalmente en el sur, donde el principal objetivo era la conquista de Al-Bará, a la vez que corta la carretera que une a Bagdad con Basora. Los ataques iraníes sobre las posiciones atrincheradas iraquíes recortaron las tácticas de desgaste de la guerra mundial. Irán comenzó a usar numerosas infanterías probablemente armadas. En este tipo de guerras tenían ventajas sobre sus enemigos, pues Irak tenía entonces 54 millones de habitantes, el Irak solo 18 millones. Los iraquíes compensaron su inferioridad numérica con el uso de armas químicas. Se han relatado algunos casos en los que los infantes eran invadidos al frente sin armas alguna, usando la táctica de desbordamiento. En otros casos se mandó a jóvenes y niños iraníes en masas y también armas sobre los campos minados para que detonaran los explosivos y dejaran los caminos limpios para el paso de los tanques. A los chicos se les daba llaves de plástico hechas de Taiwán, pues se les consideraban como las llaves del paraíso. Entre 1983 y 1988, años de constantes ofensivas iraníes contra Basora, murieron 60.000 personas. Los años más decisivos fueron 1985 y 1986, con la ayuda de grandes donaciones y prestaciones de estados árabes de la región del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudita, y el suministro de armamento entre otros de la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Irán resistió en tierras mientras sus fuerzas aéreas atacaban ciudades iraníes e instalaban petrolíferas en el Golfo Pérsico. Irán tomó represalias contra los estados que apoyaban a Irán, mientras Saddam Hussein buscaba implicar a otros países en el conflicto. En 1987, Estados Unidos y otras potencias asumieron la responsabilidad de proteger el tránsito de buques petroleros en el Golfo de Pérsico. Buenas tardes, me llamo Hermes Briceño y le voy a hablar sobre la guerra de Irán e Irak. La parte que le voy a tratar se trata de negociaciones y cese del fuego. Bueno, en general, ¿verdad? Se trata de cómo fueron estas guerras, ¿no? Pero hacia 1988, Irán continuaba la guerra, pero las fuerzas iraquíes lanzaron una serie de ofensivas exitosas. En julio de 1988, Irán e Irak se vieron empujados a aceptar la resolución 598 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987, al ver que no podían vencer el conflicto. Finalmente se llegó a la paz el 20 de agosto de 1988, sobre la base del mantenimiento de la situación territorial anterior al enfrentamiento bélico. Se calcula que la guerra se saldó con 1 millón de muertos, el 60% de ellos iraníes, y casi 2 millones de heridos, además de enormes gastos materiales que dejaron la economía de ambos combatientes en una situación muy precaria. Hay algunas distinciones y peculiaridades. Irán atacó y destruyó parcialmente el reactor nuclear de Osirak el 30 de septiembre de 1980 con 2 aviones F-4 Phantom II tras el inicio de la contienda. Este fue el primer ataque sobre un reactor nuclear y únicamente el tercero sobre una planta nuclear en la historia del mundo. Francia reparó el reactor tras el ataque iraní, pero en un segundo ataque la Fuerza Aérea de Israel lo destruyó, muriendo un ingeniero francés y causando que Francia cerrara la planta. Esto fue citado como causa de la adquisición iraquí de armas nucleares de Saddam Hussein, anunció en respuesta a la revolución iraní. Mi nombre es Ronald Horta y continuando con la exposición, el punto a tratar de la guerra Irak-Irán es posteriormente al conflicto. La guerra Irán-Irak fue extremadamente costosa en vidas y en material, una de las guerras más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial. Ambos países fueron devastados por el efecto bélico. Se estima que el costo de Irán fue de 1 millón de bajas entre muertos y heridos, y los iraníes continúan sufriendo y muriendo a consecuencia del uso de armas químicas.
Las bajas iraquíes se estiman en 250.000 a 500.000 muertos o heridos. Cientos de civiles murieron entre ambos lados en ataques aéreos y de misiles balísticos. Las pérdidas financieras también fueron enormes y con el tiempo excedieron los 600.000 millones de dólares para cada país, 1,2 billones en total. Pero tras la guerra el costo bélico era muy profundo y grande de lo que sugerían las estimaciones después de la guerra. El desarrollo económico fue pospuesto y las exportaciones de petróleo se interrumpieron. Esas pérdidas económicas fueron de una naturaleza muy seria para Irak, que tuvo que incurrir a débitos durante la conflagración comparados con los que realmente pequeños créditos de Irán. Como este país lo usó de forma sangrienta, pero económicamente con tácticas baratas durante la guerra, en un efecto de sustituir las vidas de los soldados por los fondos financieros durante su defensa. Después de la guerra, Irán-Irak acusó a Kuwait de ampliar la producción de petróleo para invadir dicho emirato. La guerra y sus consecuencias también dejaron un efecto marcado en los avances científicos y tecnológicos de los países involucrados. En el caso de Irak, tras la contienda, su productividad científica y tecnológica se desplomó y nunca se recobró. Los científicos de Kuwait inicialmente fueron enviados a atender al gobierno iraquí, e Irán, en el otro extremo, experimentó un resurgir científico para la guerra. Mucha de la industria petrolera en ambos países beligerantes fue destruida en ataques aéreos. La capacidad de producción de Irán se recuperó por totalmente de los daños. 10 millones de barriles hechos en los campos petrolíferos de Irak fueron dañados. Algunos prisioneros de ambos bandos no fueron liberados hasta más de 10 años después del fin de la contienda. Las ciudades de ambos países también sufrieron daños considerables. Las fronteras quedaron sin cambios y 2 años después del fin del conflicto, amenazando una nueva guerra, Saddam reconoció los derechos iraníes sobre el lado este del Arban Rud, una reversión del estatus que ante el Beiyum. En 2005, el nuevo gobierno de Irak se disculpó por iniciar la guerra. Este es todo mi punto. Gracias por su atención.